Hola a todos, mi nombre es Santiago López y esto es Perspectiva Diferente. En este primer podcast de Perspectiva Diferente vamos a hacer un análisis profundo acerca de esta guerra que es el tema actual, de la guerra entre Israel y Palestina. Que básicamente esto no es tratando como de tomar bandos y tampoco es trayendo datos que muchos de ustedes ya no conozcan, sino que básicamente es como intentar mirar esto desde diferentes perspectivas, desde la religión, desde el ámbito económico político y desde lo social, cómo nos afecta a todos nosotros y cómo básicamente muchas potencias también se están lucrando de eso. Hoy me acompaña entonces mi amigo Andrés para este primer video y vamos a analizar este conflicto, que es algo también que nos impacta a todos en el mundo. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Santi, por la invitación nuevamente acá en el canal. Agradecido de estar acá, y para que todos ustedes entiendan, vamos a dar nuestra opinión simplemente conversando como un par de amigos de qué pensamos de ese conflicto que está ocurriendo entre Palestina e Israel. Obviamente pues no somos los historiadores, no tenemos así los datos más precisos, es simplemente dos personas que quieran hablar de ese tema, y los invitamos a que ustedes también hagan lo mismo con sus amigos, compañeros, y tratemos de ver el mundo desde una perspectiva diferente para tratar de analizarlo y cambiar esas cosas incómodas que nos molestan a nosotros. Listo, entonces yo creo que el primer ámbito que nosotros tenemos que analizar es el tema de la religión. Entonces en este tema vamos a hablar más que todo cómo inició eso, o cómo se supone que se inició esto, porque se dice que es una guerra de religión como tal, en donde el Islam y el judaísmo se están enfrentando, Israel-Palestina, antiguamente los filisteos contra los israelitas. Entonces, para empezar esto hay que volvernos hacia atrás, incluso abrir la Biblia, en donde llegamos al Génesis, a la historia de Abraham, en donde Dios le promete a Abraham que iba a tener descendencia como el número de las estrellas, como la arena del mar, que iba a tener mucha descendencia. Principalmente tenía una mujer llamada Sara, y Sara no podía concebir, no podía tener ningún hijo. Sara le da la criada de ella, una egipcia llamada Agar, a Abraham para que le diera descendencia. Entonces Abraham estuvo con la criada, con Agar, y tienen un hijo que lo llaman Ismael, que es precisamente la descendencia por la cual vienen los palestinos. Pero después Dios le da la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo por el cual iban a ser benditas todas las naciones. Y ahí es donde le da la promesa de que Sara, a pesar de que era estéril y a pesar de que ya estaban viejos, aún así iba a tener un hijo. Y ese hijo que tuvieron se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. Entonces desde ahí en adelante fue que es donde empieza esta historia. Ismael, aún así, Dios le prometió que Ismael iba a ser una nación grande, que iba a tener mucha descendencia por ambos lados. Palestina viene de los filisteos, viene de un pueblo de descendencia de filisteos. Entonces israelitas, filisteos, es algo que viene desde hace mucho tiempo, es algo que son países que siempre han estado en guerra, que incluso la Biblia muestra que han estado en guerra en muchas situaciones, en muchos puntos. Entonces, para entenderlo un poquito, eso es como la historia más que todo. Entonces, ¿por qué crees vos que eso puede tener un ámbito económico? ¿Por qué crees vos que se mete aquí la economía cuando en realidad vemos que es una guerra más de ámbito religioso? ¿O es lo que parece ser? Vuelvo y repito, o sea, tiene un velo y un trasfondo de ámbito religioso, pero ya lo dijiste, esta persona, Dios en algún momento le hizo una promesa. Sin embargo, yo siento que ahí se desdibujó, porque él tuvo un hijo con la criada y luego tuvo un hijo con la esposa, que supuestamente no podía tener hijos, pero al final es precisamente sí. eso. Entonces ahí siento yo que, a pesar de que viene de la religión, hay algo que no está correcto en la historia.
y puede Claro. ser una mala interpretación que se ha venido dando con el tiempo, ¿cierto? Entonces, es decir, el problema económico empieza desde que él tuvo dos hijos y obviamente pues no has contado esa parte, pero ellos se enfrentan entre ellos. Puede ser también como una parte, Quieren tener, algo yo quiero moral. tener la herencia de mi papá, yo quiero tener las tierras, sus bienes materiales, o yo quiero ser el líder y el otro también. Entonces, eso se va heredando a través de todas las generaciones. Y ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cómo impacta eso? Pues económicamente, lo dijimos también hace un rato. Es decir, si yo soy una de las naciones que te proveo a vos todo lo que necesitas para crear una guerra, a mí eso me sirve porque vos te vas a sumergir en la guerra y me vas a pagar a mí por eso. Pero mientras más sumergido estás en la guerra, más vas a necesitar, digamos, ese armamento o el personal o no sé, los tanques, todas las cosas para atacar y defenderte. Y yo te puedo proveer eso. Entonces yo necesito ese dinero. Eso mueve la economía. Y esa economía se va a mover principalmente, por decir algo, la de Estados Unidos, pero también países aliados de cada uno de esos dos bandos. Para uno será Rusia, para otro será Egipto, para otro será Siria, Estados Unidos para los israelitas, por ejemplo. Entonces eso va a mover la economía para bien de esos países, para lucrarse con el dinero, pero también mueve la economía interna porque todo se daña. Entonces uno siempre que piensa en economía cree que todo es bollante de plata y plata y plata, pero también es al interior de estas dos naciones la economía se está dañando. Si hay división en tu propia casa, con tu propia familia, ahora imagínate con tus vecinos, con la gente de la ciudad, del pueblo, que sea, y ahora contra otros países, que nosotros no sabemos la ideología que los demás tienen, es ellos creen que este territorio es de ellos y nosotros creemos que este territorio es de nosotros. Entonces, atando eso con la parte que te venía diciendo de la economía es las personas o los países o las empresas que contribuyen a eso pues se van a enriquecer, pero esos países adentro probablemente terminen mal porque mira que la gente está sufriendo, destruyen sus casas, sus hogares, sus empresas, destruyen toda una sociedad y una sociedad que no tiene acceso a nada, que todo el tiempo están sufriendo, que todo el tiempo están llorando, que no pueden ni siquiera crecer sus hijos, pues esa economía se va a ir al piso, o sea, se va a destruir esa economía. ¿Qué pasa? Digamos, en países lejanos como el de nosotros decimos, bueno, no estamos tan cerca ya, pero también nos puede impactar porque podemos tener personas o familiares que estén viviendo esa guerra tan cruda allá, entonces nos impacta también directamente. Claro, es que esto es algo que toca todo, prácticamente toca lo social. Nosotros, de alguna forma, la mayor parte de personas aquí en Latinoamérica, obviamente viendo ese conflicto desde lo lejano, también tenemos, en su gran mayoría, muchas personas tienen posturas. Muchos dicen, no, Israel tiene la razón, no, Palestina tiene la razón, porque es un pueblo invadido. Entonces, todos es buscando como la razón. Lo mismo que pasó con la guerra de Rusia y Ucrania, que incluso en este momento todavía no se ha acabado. Pero son guerras que yo siento que son más provocadas por ese preciso ámbito económico que vos mencionás. ¿A quién crees que le beneficia eso más? Ese tipo de guerras, ¿a qué países? Sin duda, esas las grandes potencias, pues que ya todos sabemos cuáles son los principales nombres. Se benefician, pues obviamente por lo que te estaba diciendo, el tema económico, pues si yo soy una de las potencias y tengo las empresas que proveen todo el armamento, pues me voy a beneficiar. Pero también voy a beneficiarme de que sus monedas se van a ir al piso y la mía va a crecer. Entonces, no solamente es porque yo vendo más, sino que la gente va a valorar más mi moneda, o sea, mi moneda va a crecer con relación a la de otros países. Y eso también hace que ocurran otros eventos que son, por decir algo, todos los países de la Liga Árabe están allá sumergidos en esa guerra y se van a ver sí o sí afectados, bien sea positiva o negativamente. Claro. Y en algún momento ellos van a poder tomar la decisión de cierro la llave para el gas, para el petróleo, entonces los precios se pueden disparar, por ejemplo, entonces todos aquellos que tengan un montón de reservas de petróleo pues se van a tapar de plata porque ellos van a manejar ese tema de la oferta y la demanda, ¿sí o no? Entonces van a afectar a otros países que son los que requieren de esos recursos, pero todo les va a salir más caro y por culpa de una guerra que hay allá y que tienen que tomar unas decisiones que van a afectar al resto del planeta. Y que fue precisamente lo que pasó con Rusia y con Europa. Europa
básicamente siendo la OTAN, apoyando a Ucrania. Entonces, ¿qué fue haciendo Rusia? Obviamente llenaron a Rusia de muchas restricciones económicas. ¿Qué fue haciendo Rusia? Les fue cerrando el gas, se los ponía más caro. Entonces, obviamente, eso los afectó. Es como prácticamente le devolvió la pelota a la parte Sí, de y eso Europa. que yo a eso te aportaría también es que, a ver, hicieron un montón de restricciones contra Rusia, pero las que les convenía, porque hay otras restricciones que no las pusieron. Y por decir algo, si Rusia también quisiera tirarse en la batica de cuadros de una vez, coge y dice, no gas, no petróleo, no hago importaciones de granos a los que necesitan, o de tierras raras y un montón de cosas. Entonces, pues se vendría a pique toda la economía, en este caso europea. Voy a recordarte una frase que te dije hace un tiempo, y es que un militar me dijo una vez que todas las medallas que él tenía no se las daba la paz, se las daba la guerra. El salario y las medallas siempre las da la guerra. Entonces, lastimosamente, con el pensamiento de estos líderes, muy entre comillas, que tenemos ahora, es siempre tiene que existir esa parte mala, negativa, de violencia, para poderse inventar un montón de guerras y, según ellos, mover la economía, pero a favor de algunos cuantos. Pero el resto del mundo va a sufrir esas consecuencias que se está provocando con esas guerras. Bueno, aquí entra también un personaje muy interesante que es Jacob Rothschild, que fue una de las personas que apoyó mucho para que Israel pudiera ser un estado como tal, para que se independizara. Y yo creo que eso puede ser muy atado a esto de que gran parte de esa división se fue para el lado de Israel. Y también yo creo que se puede ver mucho a que Israel sea una superpotencia en este momento. En este momento Israel ha crecido demasiado en muchos sentidos. Y eso que a pesar de que apenas lleva solo 75 años más o menos desde que se independizó, desde que lo reconocieron como Estado, como el Estado de Israel. De ahí para adelante ha recibido muchas ayudas económicas y obviamente de la mayor parte de ricos en el mundo son los judíos. ¿Por qué crees que se puede ver eso? Sí, pues obviamente ahí uno tiene como cierto desconocimiento o falta de información, pero sí me parece también como muy casual que ya cuando uno va abriendo más la mente y va escudriñando más en la información, se va dando uno cuenta que la gente más poderosa viene de esas descendencias de judíos. Entonces uno se pregunta, venga, pero como por qué, y no necesariamente viven allá. Por Sí, ejemplo, el que tú estabas hablando, los Rothschild, pues, o específicamente el señor Jacob, vives en Reino Unido, pero desde allá mueve los hilos del mundo. claro. Entonces tiene sus empresas financieras, pues los bancos, las petroleras, las de noticias como The Economist. O sea, tienen tanta plata que pueden tomar una decisión y acabar con un país. Pueden decir, dicen algo y hacen una guerra en un país o en el otro. Y tienen tanta plata y tanto poder que, si ellos quisieran, esa guerra se acababa ya. No digo pues que de un día para otro, pero sí rápidamente. Pero pues como te repito, no, o sea, las guerras son las que te dan las medallas, el dinero y el poder. Y vos necesitas someter siempre a personas para vos poder sentirte cada vez más arriba en esos niveles de poder. ¿Cierto? Pues si todo está en calma en este mundo, entonces no, como que la economía no va a fluir tanto. Y según ellos, pues por lo que he indagado, es el mundo lo mueven son las guerras, porque cuando hay una guerra entonces hay una destrucción acá, pero lo que produce esa destrucción es fabricar cosas en otro lado, ¿cierto? En otros países. Ya dijimos que las armas, pero también, no sé, uniformes, por ejemplo, que mandan allá para esos soldados. Entonces se mueve la economía en todo el resto del mundo. Y tristemente, como está concebido el mundo en este momento, es para que esas altas élites no quieran un tema de paz en el mundo, sino que perdure y perdure en este tema de las guerras. No, y una de las cosas que también no se habla mucho, porque todo el mundo toma un bando, pero básicamente no se ponen a pensar también más profundamente de que la mayor parte de afectados son las personas del común. Esas personas que están ahí en su casa tranquilos, que probablemente están en su trabajo, que probablemente están estudiando,
en cualquier punto, ellos son los más afectados. Las guerras son beneficiosas económicamente para un país como tal, según lo que me decís. Pero en realidad son beneficiosas para el 1% de la población mundial, porque para el otro 99%, que son los que mueren, que son los que se les muere la familia, los hijos, que son los que se les muere, se mueren ellos mismos, o sea, es algo que afecta muy profundamente en muchos sentidos, y obviamente como lo hablábamos ahorita, ahora con el avance de las redes sociales, nosotros también nos estamos viendo afectados de cierta manera, porque casi que te obligan a tomar un bando, algo así como subliminal. No es que te pongan una pistola en la cabeza como para decirte de parte de quién estás, pero sí las redes sociales y todo lo que se habla constantemente la, nos guían la perspectiva para que nosotros tomemos un bando. Si existiera una red social de Palestina, exclusivamente de ellos, y una red social de Israel, yo iría a ver qué dicen cada uno de los bandos, porque es la fuente original. Claro. Pero es que, o sea, no puede ser que lo que antes era Twitter, que ahora es X, que está, no sé, en Estados Unidos, o un WhatsApp, o un Telegram, que ni siquiera están allá, filtren la información y me muestren a mí solamente la de uno de los dos bandos. Que, o sea, lo filtran como les da la gana. Todo está muy Y sesgado. nosotros desde acá ya empezamos a creer los noticieros de quiénes son, pues quiénes son los dueños de los noticieros, Incluso de las revistas. también Ya es que hablaste de una los Rothschild, cuestión de guerra. The Economist, que es una de las revistas más grandes del mundo, pues los Rothschild son los dueños de ella, entonces ellos nos pueden mostrar a nosotros cualquier cantidad de mentiras. Y la gente cae en esa trampa. Aquí es donde yo digo, hombre, ¿por qué la gente no se instruye un poquito más? No tomes una decisión, me voy por este bando o por el otro, antes de indagar un poco más. Que la gente cree que ve un noticiero, y en los noticieros generalmente todo el mundo está a favor de Israel. Yo no estoy diciendo que estoy en contra ni a favor de ninguno de los dos, sino que para este lado del mundo siempre muestran solamente Israel. Yo no conozco bien la historia de los palestinos, ni he hablado con uno de ellos a ver qué me cuenta. Probablemente si me siento solamente a hablar con ellos, diga yo, qué pesar de ellos, ellos tienen la razón, y lo mismo si hablo con los otros. Entonces no tomemos como esa decisión de irnos por uno u otro bando, porque eso se sabe que todas esas redes sociales están tremendamente sesgadas. Yo, o sea, te doy mi punto de vista, probablemente me equivoque, o probablemente las personas que nos escuchen o nos vean digan, no, él está equivocado, pero cada quien tiene, digamos, con el derecho a expresar lo que siente. Y yo pienso es, si vos le crees a las religiones, vas mal. Y por ahí empezó mal todo este tema del conflicto que estamos hablando. Cada uno de ellos cree que tiene su dios, o sus dioses, bueno, no sé, y que creen que, a mí me dijeron que es que la tierra es esta, y al otro su dios le dijo su tierra es esta, y entonces anda a pelear con ellos. Yo pienso que no es así. Si hay un solo dios es para todo el mundo, así vos seas de una raza distinta a la mía, de un país diferente, porque le va a echar un cuento distinto. Entonces ahí empezó todo mal. Y segundo, esos países que dicen que son los aliados de todo el mundo, a esos son a los que hay que tenerle miedo, porque esos son los que, o sea, como la vieja chismosa de barrio, va y te dice a vos una cosa y te pone en contra del otro, y luego va y le dice al otro, es que y ellos se atrincheran. Entonces se ponen a pelear ellos, y yo voy y te vendo las armas y te vendo no sé qué, y un montón de cosas, y yo gano mientras ustedes se matan ahí. O sea, yo sé que eso suena como muy fácil decirlo, ojalá esos dos países hablaran entre ellos, pues, y llegaran como a un acuerdo, pero eso nunca va a pasar, porque no solamente esos países tienen el interés en su propio territorio, sino que todos aquellos otros países, digamos líderes del mundo, pero que son unos metidos, fueron hasta allá a crear esa guerra. Y créeme, Santiago, que no les va a interesar, ni siquiera en el largo plazo, terminar eso. Porque obviamente se lucran mucho económicamente. Sí, claro. Pero ahora que mencionas eso de las religiones, de que hay algo que también se está hablando mucho en ese momento, que es acerca del fin del mundo. Que prácticamente, vamos a ponerlo así, aquí hay 3 religiones que están metidas como en ese juego también, si lo vemos desde ese ámbito religioso, que son el Islam, el cristianismo, que de alguna u otra forma tiene mucho que ver, y el judaísmo. Todos podrían decir, no, solo el judaísmo y el islam, que pues los musulmanes y los judíos son los que están pues en este momento como en guerra, pero también es algo que atañe mucho a ese momento.
Entonces te voy a decir como algunas cosas que lo relacionan mucho. Entonces ya te había dicho que Palestina proviene de esa parte de los filisteos, Israel, los judíos, pues de Israel, y es una guerra que viene desde incluso antes de Cristo. Miles y miles de años en la misma guerra. El cristianismo, vamos a ponerlo pues como en esa parte de Europa hacia acá, occidental, que son donde hay más mayoría de cristianos pues como tal. En los musulmanes, ellos esperan a alguien para el final de los tiempos, que se llama Imam Mahdi, que básicamente es como un libertador, que es como alguien que va a venir a poner en orden y que va a llevar a todas las naciones hacia la misma religión. Y se dice también que va como que hacer guerra pues contra todos estos países para pues como poner en orden todo. Incluso dice que no necesariamente tiene que ser una persona buena, sino que era una persona que probablemente antes era mala, pero que Dios lo va a llevar por los caminos buenos. Entonces ellos dicen que relacionan mucho estas señales de lo que está pasando con la llegada de este personaje. En el judaísmo, ellos no aceptaron a Jesucristo como su Mesías, entonces todavía esperan su Mesías. Y ese Mesías también, ellos ven mucho esto como las señales de lo que está pasando, como que viene pronto este Mesías. Como que igual, esperan un guerrero que los liberte y que ellos esperan como tal paz. Que ese incluso fue una de las señales y muchos de ellos dicen como bueno, si Jesús era el Mesías, ¿por qué en este momento no estamos en paz? Y otro, que también es el cristianismo, que esperan a Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Entonces, mira que son tres religiones que de alguna u otra forma se relacionan y que las tres están esperando a alguien, a Jesús, Imam Mahdi o el Mesías como tal en los judíos. Es algo que entonces de alguna u otra forma también veo mucho en las redes sociales muchos cristianos hablando de que es el final de los tiempos, es el final de los tiempos, el cumplimiento de las profecías. Eso también en muchos sentidos pues genera miedo para los que muchas personas que no están como preparadas para eso. A otros prácticamente no les importa porque no creen en mucho, pero también los pone como a dudar, como verdaderamente si será así. Y otras personas que verdaderamente ven con mucha esperanza que ven que pase algo así porque pues prácticamente viene su Mesías o su Redentor, que prácticamente ya van a ir a ese paraíso, a esa tierra prometida como tal, a la otra vida. Entonces es muy interesante eso porque incluso desde ahí siento que desde la creencia como tal del ser humano es que muchas personas se ponen como, lo toman como ventaja. Y desde ahí es que pueden crear estas guerras, porque ellos necesitan un motivo. Si Exacto. Estados Unidos, por ejemplo, sabe que se va a lucrar de esa guerra, ellos necesitan un motivo para crear esas guerras. Incluso hay un video aquí en Perspectiva Diferente que nosotros entrevistamos a un musulmán y el musulmán nos hablaba que, por ejemplo, ese grupo terrorista ISIS en realidad fue creado por Estados Unidos, fue y lo puso allá, acabaron con prácticamente todo su país. Entonces, Estados Unidos como un salvador va y prácticamente destruyendo todo, saca a ISIS. Pero ¿quién quedó entonces cuando sacaron a ISIS? Estados Unidos. Entonces es como alguien que conquista territorios de una forma un poco también deplorable en muchos sentidos. Y incluso también lo podemos ver como con estos grupos terroristas, como Hamas. Les alimentan un motivo, les alimentan como esa ideología que, hey, te está quitando la tierra. Pero ¿quién se lucra económicamente? ¿Y por qué incluso Estados Unidos manda uno de los portaaviones más grandes de todo el mundo, el más grande de todo el mundo, y lo pone allí? Y también diciéndole a los otros países, que en ese caso los BRICS, que son los que también están muy alertas con todas estas guerras, como este es mi territorio y esto es lo que básicamente, esto es lo que soy yo y esto es lo que
tengo por mostrarles. Es algo también como de mucho de mostrar sus armas y esto, que también lo hacen muchos países. La guerra ha cambiado mucho, pero ¿por qué crees, incluso escuchando eso que te dije de la religión, por qué crees que esto es diferente? ¿Lo crees así o crees que va a seguir igual? ¿O crees que incluso, pues, en un futuro va a cambiar, va a haber paz o que todo va a ir de mal en peor? ¿Cómo lo pensás vos? Yo simplemente, pues yo pienso tenerla clara y es, esto va a seguir igual. Incluso esto ni va a mejorar, incluso puedes antes empeorar. Porque son personas, y me refiero a esos dos bandos de los que estamos hablando, que ya tienen tan arraigada ese tema de esa fe, que para ellos, o sea, su fe es, esta es mi tierra, este es mi Dios, esta es mi religión, y tengo que luchar y batallar por esto. Lo mismo el otro bando, que ya no van a entender algo distinto. O sea, esas personas, bueno, los puedes sentar en un aula y enseñarles otra cosa, pero ellos no Sí, van a entender eso, y a sus hijos y a todas sus próximas generaciones les van a enseñar lo mismo. Pues dice una cosa muy chévere, que es el tema de que todas esas religiones y cada una tiene como ese algo en común. Dios o esa persona que va a venir a salvarlos. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si el de cada una de esas religiones viene a salvarlos el mismo día? Entonces se van a enfrentar entre ellos y va a continuar la guerra. O sea, si el mismo día viene Mactudo, ¿cómo fue que dijiste? Y si el mismo día baja Jesucristo, entonces se van a enfrentar también ellos allá en la franja de Gaza, ¿o qué? ¿Sí o no? Entonces, pues es que yo digo, hombre, voy a hacer alusión a una frase que me dijo un tío desde hace muchos años, que yo estaba pequeño y me caló mucho, y es, mientras más me alejo de las religiones, más me acerco a Dios. O sea, si usted quiere creer en esas religiones, en que hay un Salvador que va a venir y va a luchar por vos, pues listo, yo te lo respeto. Pero en mi caso yo no creo eso. No hay mayor Salvador que vos tener tu propia fe y cometer buenos actos, ¿cierto? Hacerle el bien a la humanidad. Y dialogando se pueden un montón de cosas. Y para eso está ese tema, por decir algo, de las Naciones Unidas, que el objetivo de ellos debería ser contribuir a que no exista esa guerra ya y a Sí. mejorar, digamos, como toda esa parte social, cultural, económica. Pero no nos digamos mentiras, hombre, la ONU es otra empresa La más empresa más de y todas es es más guerrerista que cualquiera. A ellos no les va a interesar nunca tampoco que ese que se haga conflicto se paz. acabe. Entonces eso es simplemente una pantalla. Yo haría alusión a una frase que decían mis abuelos y que creo que es muy cliché, pero pues, cae como anillo al dedo, y es, el que tiene poder pues va a hacer uso de él, ¿cierto? Bien sea para bien o para mal, y si tiene poder siempre va a querer un poco más y más y más y más. Y el poder conlleva una gran responsabilidad, pero también si te cegas con él, pues vas a querer no solamente utilizar ese poder para mandar al mundo, sino para conseguir también más dinero, administrar para bien o para mal, tomar decisiones, y ya si lo vas a decir así abiertamente, o sea, las decisiones que te dé la gana, sin importar quién se afecta, solamente te estás cuidando vos, ¿cierto? Entonces, y el mundo está lleno de eso que estás diciendo, todas esas, llamémoslas sectas, pues, para no entrar aquí con los nombres, ya pues casi todo el mundo lo sabe cuáles son, como las principales son, ellos son los principales líderes del mundo, bien sea porque son o millonarios o dueños de empresas o grandes políticos, que volvemos a caer a lo mismo, es, no les importa sino su interés propio y no el de los demás. Entonces sí, cada vez vas a querer más y más y más poder, y no solo en tu propia tierra, sino en tierras ajenas también. Entonces por eso es que el país potencia del mundo es el policía de todo mundo, y si no hay algo que ir a atender allá como policía, pues se lo inventa, y de todas maneras va y mete las narices allá. Entonces es, si hay un conflicto me meto, y si no está el conflicto pues lo armo y también me meto. Entonces eso hace que yo tenga cada vez más poder, genere una imagen incluso de terror para los demás, y es que, usted creía que yo no podía con esto, mire que sí, no me estoy quedando atrás, y estoy en una guerra aquí, en la de Rusia con Ucrania, y ahora me meto en esta guerra, y si sale otra con China también me meto con China y Taiwán y no sé qué, porque tengo que cuidar esa imagen que tengo de ser como el policía del mundo. Si vamos a hablar de una conclusión, o sea, podría haber miles de conclusiones, pero yo llegaría a una puntual, y es, hombre, abramos la mente, ¿sí o no? Ojalá yo pudiera como tocar a cada persona en la cabeza o en el corazón y decirle, indaga más, no
perdas tanto tiempo solamente mirando las redes sociales que están censurando un montón de información y te muestran solo lo que uno de los bandos quiere. Es abrir tu mente, entérate por medios alternativos de qué está ocurriendo, no solo en esa guerra de la que estamos hablando, sino en cualquier otro tema del mundo. Indaga, como tu canal se llama, es míralo desde una perspectiva diferente. Imagínate que vos estás en los zapatos de un israelí, pero también de un palestino. No penses tanto en las religiones y pensa más estratégicamente, y vas a entender el mundo de una forma diferente. Y eso sí, hacerle el bien a todo mundo, para que podamos pues por lo menos salir un poquito de esas confrontaciones en las que nos mantenemos, porque nosotros somos el ser humano ya se volvió muy intolerante. Es decir, no toleramos que el otro sea diferente. No me refiero solamente a su aspecto físico, su raza o si tiene más plata o algo, sino en lo que dice, en cómo se comporta, en lo que piensa. No toleramos a los demás. Entonces, si nosotros manejamos esa tolerancia, ese respeto, no nos dejamos invadir por ese montón de noticias falsas que pues todo el tiempo nos está bombardeando, siento que sería el grano de arena que cada uno de nosotros podríamos aportar. Yo le diría a la gente básicamente, bueno, creo que llegaría a mi conclusión personal, a mi perspectiva, que nosotros, como bien lo decís también, tenemos que enfocarnos como en abrir más la mente, mirar las cosas desde diferentes puntos de vista. Obviamente, analizar una guerra tan grande y que probablemente pues eso es solo perspectiva de nosotros dos, con un poco de datos pues que hemos recogido y que también son lo que nos muestran, pero es como intentar analizar todo desde diferentes puntos de vista, desde la parte de la religión, que puede ser una de las razones por las que se enfrentan esos dos países, desde la parte económico-político, que es que muchos países en este momento se están lucrando de eso, desde la parte social, que los más afectados son las personas que son carne de cañón, porque prácticamente son los que están muriendo y se están muriendo sus familias, son los que están sufriendo. Tal vez el 1% son los que básicamente están ganando en esta guerra. E intentar analizar también muchas cosas. Yo personalmente sí considero que esas religiones tienen desconocimiento por algo, que aunque probablemente ellos no estén haciendo tal vez lo correcto, o incluso no estén llevando sus enseñanzas por el camino que deben, porque muy probablemente en la mayoría de esas enseñanzas no dicen haz guerra con esta otra persona o haz guerra con esta otra. Probablemente en algún punto de esa historia sí, pero en ese momento el ideal sería ser paz, sería ser luz. Entonces creo que todo esto lo que nos lleva es como a intentar reflexionar más. Yo personalmente tampoco siento que todo esto vaya a mejorar, incluso siento que va a ir de mal en peor, como la humanidad se ha visto degradándose completamente en muchos sentidos por muchos y muchos años, por miles de años, y que probablemente todas esas religiones dicen estamos en el tiempo del fin. Al fin y al cabo, la vida en algún punto se tiene que terminar. Todos tenemos esperanza de vida de, 80 años prácticamente. Independientemente si se acaba el mundo entero o no, nuestro mundo durará 80 años. Y en esos 80 años, ¿qué es lo que verdaderamente nosotros hicimos? Entonces es como llegar a la reflexión también de entender de que al fin y al cabo nuestro mundo se acaba en el momento en que nosotros nos morimos. Y de ahí para allá no sabemos mucho. Todo depende mucho de las creencias, pero en ese enfoque, incluso con todas estas religiones, todo dependerá de lo que hagamos en esta vida, de lo que hagamos en ese presente. Muchas gracias a todos por ver ese primer episodio de este podcast. La verdad es que es algo nuevo para Perspectiva Diferente. Es algo que me hace mucha ilusión a mí poder traerles a ustedes, tratando obviamente de ser lo más neutral posible. Entonces es intentando sencillamente analizar, mostrando diferentes perspectivas de la vida. Gracias por ver este primer episodio de Perspectiva Diferente Podcast.